Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra primera web conferencia de nuestro curso Finanzas Corporativas para la Toma de Decisiones. Permítame, me presento. Mi nombre es Mauricio Andrés Calderón. Soy contador público de profesión, especialista en gerencia de proyectos. El día de hoy vamos a desarrollar la temática que nos ha planteado nuestra guía para nuestra segunda fase. Entonces, espero que sea de utilidad para todos. Bienvenidos y muchas gracias. Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿Y cuántas cositas de esas tienen que hacer? Esta es la segunda evaluación, es que la anterior era la apertura nuevamente de la que sacamos 50 puntos. Bien. Bueno, yo saqué 50 y ella 60. Brutas. Y esta se vence mañana, que es la siguiente evaluación. Pero es que son una O sea, la pregunta siguiente más unidad. Entonces, Y ¿Ya dura alguien 6. hizo este curso? permítame un segundo. Ya le venció y mañana le vence el otro. Usted no le aparece una plataforma. Por favor, ¿quién tiene abierto el micrófono para que lo cierre un Conociendo momento, humildad, por un favor? lugar para construir un sueño. Hola. Eso, muy bien. Ok, bueno, entonces, ¿me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Bueno, entonces, como les decía, el día de hoy la idea es poder empezar a desarrollar la temática que nos propone nuestra guía de actividades. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a presentar nuestra guía y vamos a empezar a desarrollar algún punto importante que considero yo que es muy bueno afianzar, lo que es sobre el análisis horizontal y vertical de nuestros estados financieros. Y que hace parte fundamental del desarrollo de esta guía. Entonces, vamos a dar inicio. Entonces, nuestra guía de aprendizaje, entonces esa la encontramos ya por el entorno de aprendizaje, la podemos descargar para que nos podamos ilustrar. Recordemos que todas las actividades propuestas aquí se deben desarrollar y vamos a encontrar también la rúbrica de evaluación, que hace parte fundamental para la calificación de nuestro trabajo. Aquí nos van a dar las pautas que debemos seguir para el desarrollo de la misma. Entonces, con este componente, ¿qué se espera conseguir? Entonces, buscamos que el estudiante esté en capacidad de estimar indicadores financieros que le permitan conceptuar acerca de la situación financiera de una organización. Entonces, aquí ya vamos identificando los principales elementos de un estudio financiero, ¿no? Que es que nos va a mostrar la situación del ente que estamos analizando. Es muy importante, no solamente para la toma de decisiones, sino también para poder hacer una planeación de nuestro entorno o de nuestras, digámoslo así, nuestro plan a seguir para alcanzar las metas propuestas por la alta dirección. Entonces, nosotros como desde el rol de contadores, tenemos esa responsabilidad de poder dar a conocer todas esas herramientas financieras para que la alta gerencia pueda tomar decisiones. O sea, somos unos facilitadores en la toma de decisiones para que la empresa, el ente económico, pueda alcanzar sus objetivos y sean sostenibles en el tiempo. Entonces, es muy importante y ahí es donde radica la importancia de nuestra labor. No solamente como contadores, no solamente a llevar
pues la tenedura de libros y pues cumplir los compromisos tributarios, sino también poder coayudar al manejo administrativo, estratégico, financiero de cualquier empresa. Entonces, pues esperamos que sea de utilidad y de mucha aplicación a nuestra vida profesional. Entonces, esta actividad, pues entonces, tiene un puntaje máximo de 125 puntos. Es una actividad de tipo colaborativo, eh, para lo cual pues vamos a contar con unos recursos para desarrollar la actividad propuesta. Eh, estas herramientas, pues consta de una herramienta en Excel que que la podemos visualizar o la podemos descargar en el mismo entorno donde está la guía de aprendizaje. Más adelante vamos a visualizarla, vamos a hacer un pequeño bosquejo sobre esta herramienta para aprenderla a manejar. Sin embargo, considero que tengo por ahí otros ejercicios que son muy importantes verlos desde la parte práctica, que es lo que realmente pues, nos va a ayudar a afianzar nuestros conocimientos. Entonces, bueno, entonces vamos a ver qué es lo que se busca, qué es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, la guía nos propone que en esa herramienta de Excel, que ya sabemos por dónde la ubicamos, ¿cierto? Vamos a alimentarla o vamos a aplicarle unos balances que podemos bajar por la herramienta de comercial LegisCommerce que encontramos en nuestra plataforma. Ahí están establecidas algunos estados financieros de reales aportados por la Superintendencia de Sociedades para que ustedes puedan desarrollar pues su práctica con una empresa real. Entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar allá en nuestra herramienta de LegisCommerce, bajar el respectivo, escogemos la empresa que queramos hacer el respectivo análisis y una vez escogamos la empresa, pues descargar sus estados financieros que se presentan ahí. Y ya con esa información empezamos a alimentar nuestra herramienta Excel para empezar a ubicar los diferentes indicadores financieros que nos va a ayudar a determinar la situación financiera de la empresa y que nos va a ayudar a la toma de decisiones. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué plantea la guía? La guía consiste en que, primero, cada integrante del grupo debe seleccionar el rol a desempeñar de acuerdo a los roles presentados en la página 4 de esta guía. Entonces, recordemos que es un trabajo colaborativo y cada uno va a hacer sus aportes de acuerdo al rol que va a escoger de esos roles que se presentan ahí en nuestra guía. Segundo, cada integrante del grupo debe dar lectura y comprender la temática recomendada para la unidad 1 en el entorno de conocimiento. Cada integrante del grupo debe realizar un mapa conceptual sobre la lectura Godoy López de 2004, preparación y análisis de estados financieros. Entonces, recordemos que toda esta bibliografía pues está aquí en la guía para consulta. Cada integrante del grupo presenta el análisis financiero horizontal y vertical, las razones financieras de los estados financieros reales descargados del portal Super Sociedades o con el apoyo del sistema de inteligencia comercial LegisCommerce para el periodo comparativo, aplicando la herramienta Excel dispuesta en el entorno de aprendizaje práctico. Es decir, ahí mismo en el entorno de aprendizaje, en la respectiva fase que estamos realizando, vamos a encontrar, de donde descargamos la guía, vamos a encontrar esta herramienta Excel que va a ser de mucha utilidad para el desarrollo de nuestra actividad. Bueno, permítame un segundo, por favor.
Bueno, muchas gracias por la espera. Ya solucioné un problema técnico, pero ya, continuamos. Entonces, estamos haciendo el estudio de nuestra guía. El equipo, el equipo, pues en equipo deben seleccionar una de las empresas presentadas para realizar el diagnóstico financiero. Entonces, entre todos vamos a construir el diagnóstico de esa empresa. Es decir, vamos a hacer el respectivo análisis de cada una de nuestras empresas que se ha escogido, ¿no? Porque pues cada uno va a presentar el trabajo individual en el foro. Recordemos que es muy importante hacer aportes pertinentes, eficaces y eficientes en el foro para poder pues, garantizar de una forma la transferencia del conocimiento. Es muy importante que desarrollemos esta actividad de esta manera. Bueno, me están pidiendo por acá, permítanme un segundo, me están pidiendo en el chat el link y no se han podido conectar, entonces ya voy a atender el chat y ya continuamos para que se nos conecten los compañeros. Bueno. Listo, ya envié la información, entonces yo creo que ahorita se nos unen más compañeros que estaban como muy perdidos del link. Bueno, entonces, continuando con nuestra guía. Entonces, en equipo consolidar documento Word con la siguiente estructura aplicando las normas APA. Recordemos que es muy importante, todos los trabajos que se van a presentar en la universidad deben cumplir con nuestras normas APA. Bueno, entonces nuestro trabajo debe contar con una portada, introducción, objetivos, presentación de los estados financieros, análisis horizontal, análisis vertical, razones financieras, el índice DUPOP, diagnóstico financiero, el que vamos a construir entre todas las conclusiones y recomendaciones que van a dar ustedes de acuerdo a ese diagnóstico que han realizado con esa información. Bueno, entonces, en el entorno de información de integrar la carpeta denominada escenario visible y leer las indicaciones, ya lo estamos haciendo aquí. Por el entorno de aprendizaje, pues descargar el material de apoyo, y por el entorno de evaluación, pues subir lo que se está solicitando, que es nuestro trabajo Word. En los trabajos independientes, pues entonces hay que realizar un mapa conceptual y se debe presentar por el entorno, por el foro de aprendizaje. Bueno, aquí viene bien. Acá encontramos el rol y la responsabilidad de cada estudiante. Entonces, dependiendo del rol que van a escogido, pues cada uno va a desempeñar pues su función. Por ejemplo, el líder pues es la persona encargada de consolidar el documento que se constituye como el producto final del debate, teniendo en cuenta que se haya incluido los aportes de todos los participantes que intervinieron en el proceso. Debe informar a la persona encargada de las alertas para que avise a quienes no hicieron sus participaciones y no se les incluya en el producto a entregar. Sí, porque pues obviamente no se trata de que ustedes les hagan el trabajo a los demás, además que pues es una forma de que entre todos podamos aprender. El revisor pues va a asegurar que el escrito cumpla con las normas de presentación, el trabajo seguido por el docente, es decir, las normas APA y la estructura que vimos anteriormente, ¿no? Que tenga portada, que tenga conclusiones, bueno, todo lo que vimos anteriormente. Eso es lo que va a hacer el revisor. El evaluador, entonces, va a asegurar que el documento contenga los criterios presentes en la rúbrica. Debe comunicar a la persona encargada de las alertas para que informe a los demás integrantes del grupo en caso
que haya que realizar algún ajuste sobre el tema. Entregas, entonces, alertar sobre los temas de entregar de los productos y enviar el documento en los tiempos estipulados utilizando los recursos destinados para el envío e indicar a los demás compañeros que se ha realizado la entrega. Y la persona encargada de la alerta, pues asegurar que se avise a los integrantes del grupo de las novedades del trabajo e informar al docente mediante el foro de trabajo y mensajería de expreso que ha realizado el envío del documento. Tenga en cuenta que todos los productos escritos individuales o grupales deben cumplir con las normas de ortografía y las condiciones de presentación que se han definido y pues que cumplen las normas APA, ¿no? Entonces, acá nos hace un recorder de que pues no se debe hacer plagio y que en caso de fraude pues estarán sujetos a las correspondientes sanciones por parte de la universidad y según lo establece la normatividad. Bueno, y acá en este otro punto vamos a encontrar la rúbrica de evaluación, es decir, cómo vamos a ser evaluado nuestro trabajo que estamos presentando. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta para que pues tengan conocimiento de cuáles son los puntos críticos, llamémoslo así, o que son muy importantes para que puedan obtener una buena calificación. Entonces, el primer criterio de evaluación dice, presenta un mapa conceptual sobre la lectura, estado financiero, interpretación y análisis. Ese mapa conceptual, recordemos que es individual y eso va a obtener una puntuación entre 13 y 25 puntos si lo presenta correctamente. Hay un nivel intermedio, entonces si se presenta de manera parcial, que puede obtener entre 2 y 12 puntos, y si definitivamente no presenta correctamente el mapa, pues simplemente saca 0 puntos, 0 pollitos, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. El segundo criterio, el cálculo de análisis financiero vertical y horizontal. El tercer criterio de evaluación, entonces cálculo de razones financieras. El cuarto criterio, los estados financieros. El quinto, el diagnóstico financiero que van a hacer. El sexto, la interpretación de los estados financieros. Y la interpretación de los estados financieros, que eso se concluye con las recomendaciones que ustedes le van a dar en el trabajo a esa empresa, de acuerdo pues a lo que hemos estudiado. Entonces, esta es la guía de actividades, es muy clara. La invitación es que le demos desarrollo puntual a cada una de las actividades propuestas para obtener la puntuación máxima, que para nuestro caso es de 125 puntos. Entonces, ya una vez aclarado el tema de las actividades que vamos a desarrollar, entonces vamos a hacer una pequeña presentación sobre los indicadores financieros y cómo realizar un diagnóstico financiero. Entonces, pues ya lo hemos dicho anteriormente, la idea es que al realizar un diagnóstico financiero nos ayude a tomar decisiones de inversión y crédito con el propósito pues de coayudar a la administración estratégica del ente económico y pueda alcanzar sus objetivos propuestos y mantengan o tengan una durabilidad en el tiempo, es decir, una sostenibilidad y proyección de ventas en el tiempo. Pero, ¿qué es eso de un diagnóstico financiero? Entonces, el diagnóstico financiero es una herramienta que permite evaluar, analizar e interpretar la posición económica y financiera en que se encuentra una compañía. Es como la radiografía, llamémoslo así, el punto de partida de una empresa para empezar a tomar decisiones y proyectar, ¿cierto? Ahí es donde empezamos a hacer proyecciones financieras para tomar decisiones de inversión o de crédito a corto, mediano y largo plazo. Entonces, miren que es una herramienta muy importante en el manejo estratégico de cualquier empresa. Es ahí donde empezamos nosotros a cobrar un valor dentro de la organización.
y ese valor nos lo vamos a dar nosotros como contadores, porque pues desafortunadamente en nuestra profesión pues hay personas que se han dedicado solamente a la teneduría de libros, es decir, a llevar la contabilidad en un programa contable, presentar informes bueno, financieros, sí, que son los balances, el estado de resultados y el balance, cambio de la situación financiera, pero se han concentrado solamente a presentar lo que son las obligaciones tributarias y para de contar. Entonces, como que en el mundo comercial, por eso es que de pronto no se le ha dado el verdadero valor al significado del contador. Al contador muchas empresas o muchos, bueno, no tanto empresas sino comerciantes. Las empresas sí le dan el lugar que se merece, pero algunos comerciantes ya lo ven es como una carga más que se necesita para el cumplimiento de unas obligaciones tributarias. Y es ahí donde nosotros como contadores debemos desarrollar esa habilidad y brindarle como ese plus a la administración, al comerciante, a nuestras personas contratantes de las asesorías, de que vean que realmente pues, el contador es una herramienta de gran utilidad para el manejo administrativo de sus empresas. Bueno, y eso que se busca, ya lo habíamos hablado anteriormente, pues se busca tener una planeación financiera. La planeación financiera busca mantener el equilibrio económico en todos los niveles de la empresa y está presente tanto en el área operativa como en la estratégica. Claro, y tengamos en cuenta que eso pues tiene una correlación directa porque son dos niveles que van engranadas, porque las decisiones que tomemos en el área estratégica, pues tienen que estar acorde a la capacidad operativa de la empresa. De nada, pues se justifica tener unas estrategias que apunten al desarrollo del marketing y un incremento en sus ventas, si no tenemos una capacidad de producción operativa ya plenamente desarrollada y que esté en capacidad de cumplir todas las metas propuestas en esa estrategia. Entonces, por eso es que es bueno que estén todos los componentes, las áreas de la empresa estén eh, en sinergia, se llama eso, para que podamos sacar adelante nuestras empresas. ¿Y cuáles son las herramientas claves para la elaboración de un diagnóstico financiero? Bueno, pues el uso de estas herramientas sobre los estados financieros de una empresa nos permitirá identificar si la empresa se encuentra en una buena o mala posición en liquidez, rentabilidad, endeudamiento y eficiencia. Entonces, el análisis financiero necesita de unos elementos fundamentales para poder llegar a feliz término, ¿no? Esos elementos o esos insumos, llamémoslo así, que necesitamos para hacer un buen análisis financiero, pues son el estado de resultados, ¿cierto? El balance general o el estado de cambio de la situación financiera y la interpretación, las razones financieras que se calculan con base a estos dos estados financieros anteriores y pues la interpretación y evaluación que se van a hacer a esas razones financieras, que son las que nos van a servir pues para la toma de decisiones. Entonces, bueno, eso es como, era un pequeño bosquejo para que viéramos la importancia de poder identificar muy bien cada una de estas razones financieras para realizar un buen diagnóstico financiero. Entonces, en ese orden de ideas, vamos, perdón, por aquí que se me hizo, se me perdieron. Vamos a ver un ejemplo práctico sobre un análisis financiero. Entonces, una vez tengamos nuestros estados financieros, vamos
a organizarlos de tal manera que podamos determinar la composición o el peso de cada elemento dentro del balance o del estado de resultados. Eso es lo que llamamos un análisis vertical, cómo está compuesto nuestros estados y cuál ha sido su variación de un año a otro. Entonces, ahí ya aparecen dos elementos fundamentales o dos requerimientos que son fundamentales para el análisis y el determinar estos estados financieros, estos indicadores financieros que debemos tener. Entonces, los estados financieros de mínimo 2 o 3 periodos. Para hacer un buen análisis, yo recomendaría que mínimo tres periodos, pues para ver el comportamiento de cómo ha sido la variación de un año a otro. Y así podemos, pues, identificar la tendencia del mercado. Sin embargo, pues para el análisis ahora como de la académico, pues vamos a desarrollar pues estos dos. Está un poquito viejito los datos del 2017-2018, pero bueno, lo importante es que sepamos interpretar cada uno de estos datos. Entonces, vamos a tomar nuestro balance en donde pues encontramos los elementos del balance, el activo corriente, el efectivo y el equivalente a efectivo, los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, el inventario, el activos biológicos, otros activos no corrientes mantenidos para la venta, y esto nos va a conformar el total de activo corriente para este ejemplo. ¿Sí? Recordemos que estos balances pues los vamos a bajar allá como lo nos indica nuestra guía de actividades. Entonces, para el ejemplo, estamos diciendo que a diciembre del 2017 esta empresa presentó un efectivo en sus balances, presentó una cifra finales a 31 de diciembre de 435.643. Pueden ser millones, ¿no? Entonces, dependiendo de... pues mira, aquí valores expresados en millones de pesos colombianos. Entonces, esto significa que son millones. Entonces, quiere decir 435.643 millones de pesos. Deudores comerciales, 957.568. Inventario, 982.816. Activo biológico, 81.518. Otros activos, 221.475. Y activos no comerciales, 6.557. Entonces, y así sucesivamente, acá vamos a encontrar los no corrientes, entre la propiedad, planta y equipo, bueno, todos los conceptos. Estamos hablando que para este ejemplo el total de activos son de 14.309.477. Entonces, ese es el total de activos. Para nuestro análisis vertical, entonces vamos a ver cómo está conformado el total de activos, es decir, ¿qué representa o qué porción corresponde del total de activo este valor de efectivo equivalente a efectivo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues si decimos que 14.309.477 es el 100%, ¿verdad? Es el 100%. Entonces vamos a empezar a coger cada concepto y lo vamos a dividir en el total de activo para poder identificar cuánto representa del total, o sí, cómo aporta este concepto al total de activos. Entonces, por ejemplo, ¿y cómo se hace eso? Pues simplemente cogemos, perdón, el concepto y se divide por el total del activo. Entonces, para el primer ejemplo, pues estamos diciendo que tomamos la celda C19 que corresponde al efectivo y equivalente equivativo, de efectivo, perdón, dividido en el total de activo, es decir, en la casilla, en la C27, y le damos Enter. Listo. Acá, como lo podemos ver,
para poder correr la fórmula hacia abajo, pues simplemente fijamos el denominador, que ese siempre va a ser el mismo porque es el total de activo. Entonces ese no se va a mover, entonces por eso es que tiene aquí los signos de pesos antes y después de la letra. ¿Qué quiere decir? Que se va a mover las casillas del C9, pero la del C27, que corresponde al total de activos, no se va a mover. ¿Mm? Así fijamos una casilla. Y luego lo tomamos de acá del puntico y lo arrastramos. Y ahí nos va a presentar el valor o el peso, digo yo, cuánto corresponde cada uno del total de activos. Entonces así se halló ese indicador. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que del total de activos el 3.4% corresponde a efectivo. Que del total de activos el 6.69 corresponde a deudas por cobrar. Una cartera bastante alta, ¿no? Miremos que del activo corriente, ¿no? Y miremos también acá que el total activo corriente corresponde al 18.77% del total de activos. Y así por cada uno de los conceptos que estamos viendo acá. Lo mismo estamos haciendo en el pasivo. Entonces, hacemos la misma historia, pero como ya es para identificar es cómo está conformado nuestro pasivo, pues se va a tomar son los datos del pasivo. Bueno, entonces es ¿cuánto corresponde? Entonces, del total de obligaciones, total de activos, ¿cuánto corresponde a las obligaciones financieras? Pues entre el 3.89%, cuentas por pagar, 6.94%, el impuesto sobre la renta, que es una provisión que tienen ahí, el 1.45%, bueno, así sucesivamente. ¿Y cuánto pesa el patrimonio sobre el total de activos? O sea que aquí pues decimos que eh, el activo, el patrimonio con respecto al total de activos es del 62.25%. Quiere decir que la mayoría de la empresa son de los socios, ¿no? Ya podemos ir identificando. Es importante, bueno, aquí para el análisis aparecen muchos conceptos que vamos analizando pues poco a poco y más adelante. Así se determina entonces la composición vertical. ¿Y cómo hago el horizontal? Pues simplemente, como habíamos dicho, el análisis horizontal lo que nos quiere o nos representa es la variación de un periodo a otro. Entonces ahí ya vamos a tomar los datos del siguiente periodo. Era determinar el análisis horizontal. Claro que, pues igual, para complementar, pues sería muy bueno que a este periodo del 2018, pues acá lo toman, también le hacen el respectivo análisis vertical, porque pues ese se puede hacer año por año, ¿cierto? No está de más hacerlo ahí, es simplemente que también lo podemos comparar con el anterior. Y ya para hacer el análisis horizontal, tomamos los dos valores de los dos periodos, es decir, del 2017 y 2018 para el ejemplo. Entonces, aquí la fórmula nos indica, entonces tomamos el E9 menos el C9 para hallar la variación que hubo, ¿cierto? Y se divide por los datos iniciales, o sea, por el C9, para identificar cuál fue la variación relativa. Entonces, aquí lo que nos está determinando o lo que quiere decir es que del año 2017 al 2018 hubo una disminución
del 20.23% del efectivo o equivalente al efectivo, ¿cierto? Y la variación absoluta nos representa, como su nombre lo indica, es la variación que hubo con valores absolutos, o sea, cuánto disminuyó ese activo de un año a otro. Entonces, para este ejemplo, entonces, pues, es simplemente tomamos entonces, los valores que hemos presentado en el año 2018 y le restamos los del 2019 para poder identificar cuánto fue lo que varió en este caso, pues entonces estamos diciendo que hubo una variación de menos 88.123 millones de pesos, que corresponde al 20.23% que disminuyó. Bueno, y así para cada concepto. Entonces así vas tomando, tanto para las cuentas por cobrar, por los activos biológicos, bueno, cada uno de estos. Y aquí ya tenemos el análisis vertical y horizontal para esta empresa. Entonces, bueno, qué pena con ustedes. Esto son cosas que pasan en la virtualidad, ¿no? La contaminación auditiva. Bueno, y aquí, pues se preguntarán ustedes, bueno, pero ese poco de cifras, ¿qué significan? Ahí es donde empezamos a darle nosotros la verdadera interpretación y valor que corresponde a la empresa y para que nos facilita la toma de decisiones. Entonces, pues sencillo, vamos a poner un ejemplo práctico para que vamos pues identificando la importancia de cada uno de poder identificar pues cómo está compuesta la operacionalidad o el apalancamiento financiero de nuestra empresa, ¿cierto? Recordemos que toda empresa tiene tres formas de apalancar sus operaciones, ¿sí? La primera es con recursos propios, ¿sí? Es decir, son aquellos recursos de los socios o del emprendedor o de la persona natural o jurídica, pues bueno, de la persona natural que aporta a esa persona jurídica, ¿sí? Esos son recursos propios. Entonces, por ejemplo, usted dice, yo quiero montarme una fábrica de lácteos. Entonces, usted tiene una plática por ahí ahorrada, esos son recursos propios, porque son propios, son suyos y los quiere invertir en ese negocio. Otra forma de apalancar las operaciones de una empresa es mediante los recursos de crédito, que están identificados ¿en dónde? En los pasivos, ¿no? En las obligaciones financieras, básicamente. Los recursos de crédito son aquellos que nos facilitan las entidades financieras para pues financiar nuestras operaciones y que están destinados pues a la inversión de acuerdo pues a la estrategia o al plan de negocio que hayan montado. Entonces van dos formas o apalancamientos financieros que tiene la empresa. Recordemos, recursos propios y recursos de crédito o de financiamiento mediante el crédito de una entidad financiera. Y la tercera forma de nosotros financiar nuestras operaciones es mediante los proveedores, ¿cierto? Nosotros podemos trabajar con proveedores que nos puedan financiar las materias primas para producir y empezar y vender los productos, bienes o servicios. En el caso que estamos trabajando para para los productos lácteos, pues los proveedores son los campesinos, los productores de leche, y por lo general en la industria láctea se trabaja con un crédito de 15 días que realmente se toman 20. Sí, porque la leche del 1 al 15, por lo general la pagan el 20 de cada mes.
Sí, se están tomando realmente 20 días, están tomando de 5 días más. Y la leche del 16 al 30 o 31 la vienen pagando el 5 del siguiente mes. Entonces mira que se están tomando realmente 20 días para pagar esa obligación con nuestros proveedores. Entonces ahí es donde radica la importancia de tener bien claro cuáles son las formas de financiación y de apalancamiento de nuestras operaciones, de nuestras empresas. ¿Por qué? Porque hay cosas muy sencillas y que de pronto las personas que son comerciantes, no sé, de pronto entre los estudiantes tengan un negocio, una tienda, una salsamentaria, bueno, en fin, o por qué no algo más grande, una empresa, una productora de lácteos, pues entonces es importante que tenga bien identificado cómo está financiando sus operaciones. Para un ejemplo, pongamos que ustedes se están financiando sus operaciones mediante sus proveedores. Es decir, compran a crédito, ay Dios, ya el cansancio me hace escribir al revés, vea. Crédito a 30 días. Bueno, resulta que ese proveedor, de pronto en una de las tantas conversaciones de negociación que usted tiene, llega y le dice, vea, Julanito de tal, si usted me compra de contado, le voy a otorgar un 5% de descuento por pronto pago. Ah, bueno, entonces aquí es donde nosotros empezamos a analizar toda esa información y todo ese apalancamiento y empieza a retomar, a cobrar una verdadera importancia el análisis financiero, ¿cierto? Y tener bien claro cómo estamos financiando nuestras operaciones. ¿Por qué? Porque entonces usted dice, ah, bueno, yo tengo un ahorro por ahí, yo tengo unas vaquitas, tengo unos cerdos, hablemos de cerdos, que es lo más común en las fábricas de queso, ¿cierto? Porque por lo general los que tienen fábrica de queso montan cocheras, montan producción de cerdo porque los alimentan con el suero que queda del queso. Entonces es como aprovechar un desperdicio que tienen ellos. Entonces por eso por lo general ellos siempre lo hacen. Entonces ahí donde dice, bueno, o cojo y vendo todos los cerdos y sigo comprando de contado, ¿cierto? Y me gano este 5%, ahí puede ser una opción. Pero entonces usted va a decir, no, es que realmente yo he identificado, he hecho un análisis, que los cerdos a mí me están produciendo en promedio mensual un 15% de rentabilidad. Un 15% de rentabilidad. Entonces, obviamente, usted va a decir, no, pues si es que los cerditos me están produciendo un 15%, pues yo que voy a venderlo para ganarme un 5 nomás, porque entonces dejaría de ganarme un 10, ¿cierto? Entonces, mire que ahí ya empezamos a hacer los análisis y empiezan a cobrar importancia todos estos indicadores. ¿Qué nos queda? Pues la siguiente opción, la última opción, que es la financiación. Bueno, aquí esta forma de financiación es por proveedores. Recordemos que esa es la financiación de proveedores y que nos propuso que nos iba a dar un descuento del 5%. Los cerdos, entonces, por eso el 15%. Entonces me queda la opción de ¿qué? De un crédito bancario, de trabajar con el sector financiero, ¿cierto? Me voy, se va el fulanito de tal, se va para el banco y empieza a preguntar por las tasas de interés. Entonces ya en el banco le dicen, sí señor, con mucho gusto, nosotros le prestamos y el banco le cobra a usted, para el ejemplo, digamos que el 2% efectivo anual. Ah, bueno, aquí sí ya empiezan a ser una buena opción para este emprendedor o empresario. ¿Por qué? Porque entonces va a poder decir, hombre, el banco me presta el 2%. Entonces, si yo saco un crédito al 2% y le pago de contado a mi proveedor, que me hace un 5% de descuento, pues le pago el 2% al banco y me está quedando un 3% adicional a la utilidad. Es decir,
en cierta forma estoy incrementando mi utilidad con una simple decisión de análisis de apalancamiento de las operaciones de la empresa. Entonces, mire cómo es de fácil y empezamos a encontrarle la verdadera utilidad de estas razones financieras. Entonces, para el ejemplo, aquí está muy concreto y que son cosas que son cotidianas. O sea, esto no es que de pronto digan, no, es que estas son finanzas para las grandes empresas. No, estas finanzas son tan sencillas que deberían aplicarse a cada, pues digamos nosotros, a cada instante o cada momento de nuestras vidas. Así seamos empresarios o no, tengamos negocio o no. E igualmente como personas naturales que tenemos un trabajo, pues también podemos hacer este tipo de análisis de, de apalancamiento de las operaciones, ¿no? Entonces, es muy importante poder llegar a estas conclusiones. Entonces, bueno, ya vimos que el análisis vertical y horizontal, ¿cómo se calcula? Lo hicimos con nuestro balance o cambio del estado de la situación financiera, así lo nombran las normas internacionales, ¿no? Las tan famosas NIF. Entonces, y vamos a encontrar nuestro estado de resultados, que según la NIF pues se llama estado de resultado integral. Esto, la misma situación, o sea, se hace del mismo modo, pues identificando los principales conceptos y con respecto al cual pues vamos a poder hacer el análisis. Entonces aquí ya empezamos a identificar cuánto es el peso o qué porcentaje corresponde por cada concepto al total de los ingresos, al total de las ventas. ¿Cierto? Mire que es el 100% y aquí vamos identificando cada uno de sus componentes. Entonces decimos que los costos de ventas son el 55%, 55.84% del total de los ingresos de la empresa y que eso nos arroja que una utilidad bruta del 44.16%. Esa utilidad bruta, pues hay unos gastos administrativos que es el 4.60% del total de los ingresos de la empresa, ¿cierto? Los costos de venta, bueno, vamos identificando cada uno y siempre va a ser sobre el total de los ingresos, ¿no? Porque es como la referencia que vamos a tomar para poder identificar la composición o qué porcentaje, qué peso tiene cada concepto con respecto a los ingresos obtenidos. Desde aquí ya encontramos cada uno. Y el análisis horizontal, pues como ya lo vimos, es la variación que hubo de un periodo a otro. Entonces, una vez hayamos identificado el análisis vertical de un periodo analizamos también verticalmente el segundo periodo y ya para hacer el análisis horizontal, pues ya tenemos en cuenta los dos periodos, ¿no? Para poder identificar cuál fue la variación, tanto relativa como absoluta, para cada concepto. Entonces, por lo menos aquí estamos diciendo que los ingresos aumentaron del 2017 al 2018 un 3.69%. Es decir, que aumentaron 320.462 millones de pesos. Recordemos que eso está en millones de pesos, ¿no? En millones o en miles, acaba de decir. En millones. Listo. Entonces son millones de pesos. Y así para cada uno. Aquí con el análisis horizontal, ya lo habíamos dicho anteriormente, estamos identificando como el comportamiento del mercado, ¿no? Y eso también nos va a empezar a ayudar a tomar decisiones sobre inversión. Ya vamos a identificar usted, mire que la empresa ha tenido un crecimiento con respecto al año anterior en ventas del 3.69%. Es decir, que puede ser que esté dentro de lo normal. Aunque para este caso hay que tener bien claro a qué sector económico pertenece la empresa, ¿no? Porque pues para algunos puede decir, uy, pero no creció sino el 3.69. Pero si de pronto el sector al cual pertenece esta empresa
a tener un comportamiento inferior, pues entonces quiere decir que ha sido muy bueno. Entonces, dependiendo del sector, todos esos son variables que tenemos que tener en cuenta en el momento de hacer nuestro análisis que nos está pidiendo la guía de actividades. Bueno, entonces aquí ya tenemos un análisis horizontal y vertical. Esta es nuestra primera fase, llamémoslo así, o primer elemento que nos están pidiendo en nuestra guía de aprendizajes. Perdón, esta no es la que les quiero pasar. Ay, se me perdió la guía. Aquí está. Bueno, entonces, mira que esto es un tema bastante, digámoslo, importante, pero también es como la interpretación que se le dé a cada uno de esos elementos. Igual. Entonces aquí ya dice que debemos hacer con esto, entonces el análisis vertical y horizontal, ya vimos cómo se hace. Es muy sencillo de realizar. Ahora vamos a ver el cuarto punto, las razones financieras. Esas razones financieras, pues es como identificar cuál ha sido el rendimiento que nos dan los activos de acuerdo a la utilidad que presenta la empresa, bueno, o dependiendo de cualquier concepto de los que estamos analizando. Permítame un segundo. Yo voy a buscar por acá un ejemplo práctico para que analicemos las principales razones financieras que son muy útiles en el momento de poder identificar tanto los índices de liquidez como la capacidad de contratación de una empresa. Y eso nos va a permitir también tener proyección en el tiempo. Ay, ¿dónde es que lo tengo? Vamos a ver este. Listo, entonces para este ejemplo, pues estamos visualizando en este momento un estado de resultados del año 2020, donde esta empresa pues, obtuvo unos ingresos netos de 499.601.000 pesos, unos costos de 426.717.750 pesos, unos gastos operativos de 10.987.000 pesos y una utilidad neta en el año de 61.896.250 pesos. Entonces, cuenta con unos activos totales de 386.422.560 pesos, que están conformados por unos activos corrientes por valor de 128.603.560 y unos activos fijos por 257.819.000 pesos. Entonces, si hacemos el análisis vertical, vamos a analizar de que por lo menos el activo para esta empresa, el activo corriente corresponde ya vamos a agregarle acá los decimales, al 33% del total de activo. Mire que no está, es buen indicador, ¿cierto? Aquí está. Ahora, ya sabemos nosotros cómo hacer el análisis horizontal y vertical. Ahora vamos a sacar los indicadores o razones financieras. Entonces, hay unas razones financieras, digamos lo que las más usadas, las más importantes, como lo son el índice de liquidez,
el índice de endeudamiento, el índice de cobertura de intereses, el capital de trabajo, la concentración del endeudamiento a corto plazo, el patrimonio, la rentabilidad sobre el patrimonio y la rentabilidad sobre los activos. Quise traer a colación este balance porque pues presenta como un valor histórico, llamémoslo así, porque tiene información de años anteriores. Entonces, mira, acá el Excel nos deja trabajar, ¿no? Entonces hay del 2019, del 2018, del 2017, ¿verdad? Entonces aquí son de diferentes periodos y con sus respectivos resultados en cada periodo. Entonces, ¿qué se hace acá? Acá se está presentando estas razones o indicadores financieros de los diferentes años y mire que ahí podemos nosotros ver el comportamiento que ha tenido la empresa durante los últimos, pues en este caso son 2, 4, 7 años. Mira, aquí hay un análisis de 7 años. Este es un caso real de una contabilidad que yo llevo. La presento porque es la contabilidad de mi señora. Entonces, por eso la presento, pero recordemos que nosotros no podemos estar divulgando de pronto ese tipo de información porque eso hace parte de nuestro secreto profesional y de nuestra ética profesional con los diferentes usuarios. Aquí lo estamos haciendo pues por una buena causa, una causa académica y que sea de fácil entendimiento y de aplicación. Siempre he dicho que es mucho más fácil cuando lo hacemos práctico que ponernos a leer la teoría que muchas veces nos enredamos, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, cada indicador o cada razón financiera pues tiene su fórmula. Y nosotros lo único que vamos a hacer es reemplazar los valores en esa fórmula. Entonces, por ejemplo, el índice de liquidez nos dice que es coger el activo corriente dividido el pasivo corriente. Sencillo. Entonces, acá nos está diciendo para el año 2020, para esta empresa, podemos concluir que tiene una buena liquidez, ¿no? Porque cuenta con más de $1 para cubrir sus obligaciones a menos de un año. Eso es lo que significa eso. Entonces cuenta con 122 pesos disponibles para pagar cada peso que debe a corto plazo. Pues como quien dice, está sobradísimo, ¿cierto? Está bien de liquidez. Entonces, y vamos a ver, dice acá, a ver si es verdad que están bien tomados. Pasivo corriente, perdón, activo corriente dividido pasivo corriente. Hola María Alejandra, bienvenida. No me he dado cuenta que estabas ahí. Entonces, estamos Hola, diciendo profe, que... gracias. ¿Cómo estás? Bueno, entonces estamos diciendo que la hoja 1, la casilla E979 dividido la hoja 1, la casilla E993. Entonces tengámoslo en cuenta. Quiere decir activo corriente dividido pasivo corriente. Entonces E979. Vamos a ver acá, a ver si es verdad. Muchas veces cuando en el Excel, cuando uno agrega o inserta casillas, columnas, se corre la fórmula, entonces hay que tener cuidado, bueno, cuando estemos trabajando en el Excel. Aquí decimos la casilla E 979, míralo, aquí corresponde a la 979, ¿cierto? Activo corriente, o sea que está bien, dividido en 93, que debe ser el pasivo corriente. Entonces vamos a ver. La E993, pasivo corriente. Es decir, que están bien tomados los valores para este ejemplo. ¿Listo? Entonces, y así sucesivamente con cada indicador. Cada uno tiene su respectiva fórmula, entonces vamos a coger los valores que tenemos en nuestro balance, allá, y lo vamos a reemplazar y ya nos va a dar el respectivo indicador. Entonces, para este ejemplo, dice
el índice de endeudamiento es igual a pasivo total dividido el activo total. Y nos da 0.26. Esto quiere decir que del total de activos que tiene la empresa, es decir, todos los recursos financieros, físicos, todo lo que con lo que cuenta la empresa para el desarrollo de su objeto social, que hacen parte de su activo, el 26% corresponden a deudas. Es del pasivo, o sea, lo debe. Es decir, que el resto son recursos propios. Considero yo que está, pues, muy bien en este indicador, ¿no? Endeudamiento, es bajito. No está tan endeudado. Razones de cobertura de intereses. Nos dice, entonces tomamos la utilidad operacional dividido los gastos de intereses. Ejemplo, estamos diciendo que toma el D955, vamos a ver si es verdad. D955, aquí está, que es el utilidad operacional, correcto. Dividido C952, vamos, C952, véalo, aquí está, muy bien, que es interés, 2.879.000, y eso nos da una razón de 21 pesos. ¿De qué? Quiere decir que del total de la utilidad operacional se destinó 21 pesos para el pago de interés. Está sobrado. Capital de trabajo, entonces la fórmula nos dice activo corriente menos pasivo corriente. En este caso nos dice que son 127 millones de pesos. Concentración del endeudamiento, entonces pasivo corriente dividido el pasivo total, es decir, vamos a identificar cuáles son las deudas, todas las deudas que tiene el ente económico, cuáles son las de menor a un año, ¿no? Recordemos que pasivo corriente, los pasivos corrientes son las obligaciones de la empresa menores a un año. Y los activos corrientes son aquellos que se pueden realizar fácilmente en efectivo, ¿no? Son de disponibilidad inmediata. Entonces, es un indicador bajo, ¿no? La sobra de esta empresa. Patrimonio, entonces activo total menos pasivo total, nos da el patrimonio, para este caso son 284 millones. Rentabilidad sobre el patrimonio, entonces cogemos la utilidad operacional, dividido el patrimonio, quiere decir que esta empresa nos está rentando sobre el patrimonio, es decir, sobre lo que tiene invertido el emprendedor o la persona, está rentando el 22%, aceptable, bueno. Y rentabilidad sobre los activos, entonces se toma la utilidad operacional dividido el activo total, o sea que el total de los activos de la empresa nos presenta una rentabilidad del 16%, que es buena, ¿no? Listo, entonces aquí ya hemos identificado unas razones o unos indicadores financieros muy importantes para empezar a alimentar ese análisis que vamos a hacer o ese diagnóstico que estamos haciendo de la empresa y que nos va a ayudar a hacer proyecciones y facilitar la toma de decisiones como lo hemos venido viendo durante toda la conferencia, durante toda nuestra web conferencia. Entonces, estas son las principales. Quise hacerlo con este ejemplo práctico para que lo tengan en cuenta, muchachos, esos indicadores para aquellas personas que de pronto quieran o tengan su empresa, su negocio, llamémoslo así, no sé, una veterinaria, bueno, el negocio que ustedes quieran tener y de pronto decidan licitar, venderle al Estado. Esos son los indicadores, los principales indicadores
que tienen en cuenta en las licitaciones para poder ir verificar y determinar la capacidad de contratación y la capacidad pues que tiene ese proveedor para cumplir con los requerimientos y que no les vaya a quedar mal. Entonces, por eso es que es importante estos indicadores. Ya elevando todo esto que hemos visto a un nivel más alto, digamos nosotros a la alta gerencia, donde se van a desarrollar estrategias, ¿cierto? de administración, donde nosotros vamos a ser parte de esas estrategias porque vamos a contribuir mediante el análisis de todos estos indicadores, pues entonces vamos a desarrollar un análisis un poco más completo. Lo vamos a cerrar aquí. Ay, le di guardar, no, bueno. Entonces aquí ya identificamos el siguiente punto que eran las razones financieras, que ese es el punto que nos está pidiendo nuestra guía de aprendizaje. El índice de POT, esa es una forma de valorizar una empresa, ¿verdad? Y de poder identificar, pues, es como el resumen de estas de acá arriba, llamémoslo así. Y que nos va a facilitar realizar nuestro diagnóstico financiero. Y una vez hagamos nuestro diagnóstico financiero, pues podemos realizar unas recomendaciones, ¿verdad? Unas recomendaciones de inversión o unas recomendaciones de reducción de gastos, bueno, en fin, ahí dependiendo de lo que nos arroje ese diagnóstico financiero. Y este otro indicador, ¿cómo lo vamos a hallar? Entonces, para eso nos vamos a apoyar en la herramienta que nos habla nuestra guía de aprendizaje. ¿Cierto? Acá en el punto 4 nos dice claramente, cada integrante del grupo presenta el análisis financiero horizontal y vertical. O sea, aquí ya estamos viendo cada integrante. O sea que cada uno de ustedes deben hacer el análisis horizontal y vertical de forma individual. Bueno, es facilito, ya lo vimos, ya lo estudiamos, casi que les hice la tarea. Sino que no reemplazar los valores de acuerdo a los estados financieros que han podido bajar de las super sociedades con el apoyo pues del Legiscomes que está por nuestra plataforma. Bueno, y aplicando la herramienta Excel dispuesta por el entorno de aprendizaje de entorno. Esta herramienta Excel se encuentra allá en el mismo sitio donde bajamos la guía de aprendizaje, es decir, aquí. Me devuelvo un poquito para de pronto ilustrar a aquellas personas que no se han familiarizado todavía con nuestra plataforma. Entonces ustedes ingresan al curso con su rol. Bueno, este es mi rol como tutor director, pero bueno. Y aquí van a encontrar, pero es muy similar, ¿no? Sino que lo que cambia creo que es el color. Ustedes, si no estoy mal, se presentan azul y nosotros presentamos este color. Pero es lo mismo, los mismos entornos. Entonces el entorno de información inicial, el desarrollo de todos los foros lo vamos a hacer aquí por el aprendizaje, ¿verdad? Un entorno de aprendizaje. Y vamos a ir aquí vamos a encontrar los diferentes momentos y las fechas de inicio y de cierre. Para nuestro caso, pues ya encontramos que la primera actividad se cerró el 3 de abril. A propósito, estoy en proceso de calificación. Tengan un poquito de paciencia, muchachos, que hemos tenido bastante trabajo. Y ya empezamos el momento intermedio, que es esta fase del diagnóstico financiero. Aquí, entonces, iniciamos el 4 de abril y tiene fecha de corte, de cierre, perdón, el 2 de mayo. La guía de aprendizaje la encontramos acá donde dice guía de aprendizaje. Entonces, damos clic y aquí, adicional a la guía de aprendizaje, encontramos la plantilla que nos mencionan acá. Esta es la tan famosa herramienta Excel que dicen que debemos aplicar. Está aquí. Entonces la descargamos. Y una vez la descarguemos, pues van a encontrar ustedes. Yo ya la había descargado, sino que van a volver a descargar. Aquí. Información.
Ay, no, mentiras. Estamos en un bilerni. Ay, se me perdió. Aquí estamos. En la web. Listo, entonces, plantilla de indicadores acá. Y van a encontrar que eso es esta plantilla. Entonces, simplemente, pues, vamos a diligenciar todos los datos que nos piden. Ella viene ya como contextualizado, sí, digamos que diseñada para realizar cada uno de lo que nos pide de acuerdo a la guía de actividades. Entonces acá los integrantes del grupo, cada uno coloca su nombre, el número de cédula y el número del grupo. Acá en grupo número tal, colocan su grupo. Bueno, ¿alguna duda? Pues aquí están las instrucciones. Sin embargo, ahí están las instrucciones. En estados financieros, pues vamos a colocar los datos conforme al estado financiero que hemos identificado allá en en las super sociedades, ¿no? Entonces simplemente trasladamos todos los valores acá, cada concepto y mínimo 2 años, ¿no? Para hacer el análisis horizontal, que es donde vamos a identificar la variación. Entonces aquí montamos nuestro estado financiero, balance y estado de resultados y hacemos el respectivo análisis vertical y horizontal. Bueno, acá ya, entonces ya empezamos a encontrar pues las diferentes, digámoslo así, indicadores o razones financieras que se pueden hallar. Entonces, y con su respectiva fórmula. Entonces recordemos que no es sino reemplazar, coger así como hicimos con el anterior ejercicio y vamos a reemplazar los valores. Entonces mira que aquí hay uno que se llama rentabilidad. Bueno, aquí le dicen productividad del activo. Allá en el ejemplo que vimos anteriormente decía rentabilidad del activo. ¿Sí se acuerdan? Que cogíamos la utilidad operacional y lo dividíamos en el total del activo. Entonces, esos valores pues obviamente los vamos a tomar de acá, cuando ya lo monten. Y ahí está, en cada concepto está la fórmula que debemos aplicar. Y listo. Le damos enter y ahí nos va dando los respectivos valores. Y ahí vamos identificando cada uno de estos indicadores. Ahí aparece. Ahí aparece. Costo de ventas dividido las cuentas por pagar a proveedores. Entonces aquí, todos estos indicadores y para hallarlos. Bueno, eso es como un informe que van a hacer ustedes de participación. Entonces, en la participación de cada estudiante, en qué actividad participó, si participó o no, el número de participaciones. Recuerden que esto lo deben hacer de acuerdo al rol que hayan escogido, como lo vimos anteriormente. El informe del diagnóstico, entonces, de acuerdo al resultado que le arroje cada uno de estos indicadores, entonces, asimismo hace el respectivo diagnóstico. Van haciendo el análisis de esos indicadores. Bueno, las conclusiones, acá están las conclusiones, el nombre de cada estudiante. Esto pues viene, digámoslo así, de una manera coloquial, viene amarrado con los datos que colocaron acá en integrantes. Entonces pues obviamente cuando lo diligenciemos, pues simplemente acá escogemos la persona y que haga la conclusión. Tan. Facilito. Y por último, acá está el tan famoso índice Dupont. Entonces, hacen una pequeña explicación. Entonces, dice, método Dupont. El análisis de Dupont es una herramienta importante que combina los principales indicadores financieros para identificar si la empresa está usando eficientemente sus recursos. Es decir, ya es algo como más, digamos, más completo, ¿no? Esos indicadores que ya
hallamos, ¿cierto? Que hemos hallado acá donde decimos árbol en todos estos indicadores, que son iguales a los que vimos en el ejemplo anterior, sino que el ejemplo anterior pues son los que se usan comúnmente en las licitaciones, ya lo habíamos dicho. Como que toma esos indicadores y hace una conclusión más global. Entonces dice, este sistema combina el estado de resultado y el balance de la empresa en dos medidas de rentabilidad. Rendimiento sobre los activos, que es el mismo ROAC, y rendimientos sobre el patrimonio, el ROE. Bueno, entonces, esto ya lo habíamos visto y ya lo han identificado acá. Entonces, la fórmula de análisis del DuPont es la siguiente. El ROE, entonces, la utilidad neta dividido las ventas por las ventas dividido el activo total por activo dividido el patrimonio. Entonces, estos son diferentes. Es como la combinación de indicadores, ¿no? Cada uno de esos es un indicador o una razón financiera que hemos identificado previamente. Entonces, aplicando la fórmula, entonces, ¿qué dice? Entonces, aquí lo que se va a hacer es que cada uno va a identificar cada concepto por aparte. Entonces, mira, por lo menos aquí el primer margen neto de utilidad, entonces utilidad neta sobre las ventas, que es este primer concepto, ¿sí lo ves? Segundo, rotación de activos total, entonces ventas dividido el activo total, aquí está este otro indicador y aquí nos va a dar. Y apalancamiento financiero, entonces activos sobre el patrimonio, ¿cuánto nos va a dar? Y aquí ya es simplemente pues multiplicar cada resultado de acuerdo a la fórmula, es reemplazar estos valores. Acá nos dan un ejemplo práctico. Dice, listo. Dicen, aplicando la fórmula, entonces la utilidad neta dividido las ventas netas, que es este primer margen de neto utilidad, entonces toman 40 millones dividido 300 millones, da 13.3. Luego rotación de activos entre las ventas, que son 300 millones, ¿cierto? Sobre el activo total, que para este ejemplo dicen que son 100 millones, dio 3. Y le doy apalancamiento activo sobre patrimonio, entonces dije que son 100 millones, que mira que son los mismos datos de acá, ¿no? Del segundo. Dividido 70 millones, que se supone que es para el ejemplo, que es el capital, que es el patrimonio, perdón. Entonces nos da 1.43. Y luego lo multiplican todo, ¿cierto? Entonces 1.33, que es el resultado arriba, por 3, por 1.43, eso da 57.14. Según información financiera trabajada, el índice DuPont nos da una rentabilidad del 57%, de donde se puede concluir que el rendimiento más importante fue debido a la eficiencia de la operación de los activos, tal como se puede ver en el cálculo independiente del segundo factor de la fórmula, o sea, este, ¿cierto? Listo. Y acá, en la última partecita, pues ya viene como la fórmula, digámoslo así, y la descripción o lo que significa cada razón financiera que estamos hallando para nuestro ejercicio. Entonces, permítame un segundo. Entonces, por ejemplo, contribución marginal. Entonces dice que la fórmula son ingresos operacionales menos los costos y gastos variables. Y acá es considerado también como el exceso de ingresos con respecto a los costos variables y exceso que debe cubrir los costos fijos y la utilidad o ganancia. Y así sucesivamente con cada uno de los indicadores que se evalúan. Esta es la herramienta que propone la actividad y que debemos resolver. Bueno, entonces, y que ya sabemos por dónde la podemos bajar, ¿no? Recordemos que es allá por donde bajamos la misma guía de actividades. Les recomiendo, muchachos, esto no es difícil, es simplemente desde que ustedes identifiquen bien su estado de resultados, su balance, ya no es sino simplemente reemplazar fórmulas, hallar las fórmulas y ahí están. Entonces, recordemos que el Excel, para que le calcule la fórmula, le coloca primero, antes de cualquier fórmula, el igual, ¿no?
igual, entonces dice igual, y ahí sí toma la casilla, o lo divide, lo multiplica, dependiendo de el requerimiento de cada razón financiera que estamos hallando. Bueno, listo, entonces ahí ya encontramos el diagnóstico, eso sí ya lo hace cada uno de acuerdo a los resultados que le dé el índice de DuPont y las razones financieras que hemos identificado y el análisis horizontal y vertical. Y las recomendaciones. Acá nos dicen las evidencias, bueno, esto ya lo hemos dicho, el rol de cada que va, el rol y qué debe hacer cada uno en su rol que van a escoger. Súper importante, no se les olvide aplicar las normas APA. Y bueno, acá está, ya lo habíamos dicho desde un principio, ya habíamos visto la guía de actividades. Bueno, creo que podemos dar por terminada no sé, ¿hay alguna duda, inquietudes al respecto? Profe, una pregunta. ¿Usted tiene grupo de esta materia? La verdad, lo estoy creando. Pero tú me puedes escribir al WhatsApp, ahí en la... Ay, perdón. Cuando abro el foro, ahí aparecen los datos de contacto. Entonces, cualquier inquietud, cualquier duda, tú me puedes escribir al WhatsApp y con mucho gusto yo te respondo. Ah, sí, profe, yo le he escrito. Sí. Entonces, bueno, contigo es que estaba hablando, listo. Sino que, pues sí, hay veces de pronto nosotros estamos en reunión o por lo menos en este caso que estoy en una web, bueno, en fin, estoy en clase. Pues no contesto inmediatamente, pero pues ahí apenas podamos, nos contactamos y tratamos de darle solución a las inquietudes. Bueno. Bueno, profe. Profe, ¿y dónde sube la grabación de esta como para uno guiarse? Sí, bueno, te voy a ser sincero, la verdad, la primera vez que hago una grabación por Teams, vamos a ver cómo nos va. Esto queda, el link de la grabación lo voy a publicar por noticias, foro de noticias. Y ahí mismo publiqué la invitación. Hay otra preguntita, qué pena. Cuando se trabaja en grupo, ¿todo lo que uno vaya haciendo hay que subirlo al foro o cómo es que se maneja eso? Mira que sí es importante porque podemos hacer retroalimentación. Entonces sí sería muy bueno. Hay algunas guías que dan hasta punto por la participación en el foro, para que lo tengas en cuenta. Entonces sí es importante que lo vayan subiendo porque esa es una forma de participar en el foro, ¿verdad? Entonces es importante y que además pues podemos retroalimentarnos entre todos, tanto en los mismos participantes, los compañeros del curso, como el tutor o el director te pueden pues retroalimentar. Entonces sí es importante que hagamos la participación. Bueno, María. Bueno, muchas gracias. Listo. Bueno, en todo caso, pues agradecerle la asistencia. Muchas gracias. Espero que sea de utilidad y pues ánimo que todavía estamos con el tiempo suficiente para desarrollar todas las actividades propuestas. Bueno, entonces les agradezco mucho y hasta una próxima oportunidad. Bueno, profe, chao, que esté muy bien. Chao, chao.